Ay, tengo que grabar. Me había olvidado. Ok, continuamos entonces. También les comparto algunos ejemplos de relaciones laborales especiales, ¿sí? Porque también pueden ustedes figurar en alguna de estas relaciones. Por ejemplo, cuando se trata de, digo, se escucha mal, pero cuando tienes un conocido en una empresa a nivel gerencial y esa persona te facilita el acceso laboral a trabajar, valga el pleonasmo, en esa institución, o sea, por nepotismo, vaya, o porque es tu cuñado, o porque es tu tío, entonces, por eso puedes entrar a trabajar en donde esa persona está. Por ejemplo, también las relaciones especiales cuando son, como les decía hace rato en el ejemplo de la asistente doméstica, ¿no? Que entra a trabajar porque conoce a la dueña de la casa o porque ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, otras situaciones especiales por considerar en cuanto a saber cuáles son los derechos y las obligaciones de tal puestos, por ejemplo, las empresas que contratan personal que en algún momento estuvieron, ¿cómo se llama? Es que tiene su nombre, o sea, cuando estuvieron eh, en una penitenciaría, por ejemplo, entonces, a veces las penitenciarias, sobre todo las que tienen a personas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, que no son penitenciarias, son más bien centros de readaptación social para jóvenes, por ejemplo, tienen contactos con algunas empresas, sobre todo de tipo transformadoras o más industriales, no tantos servicios, porque, pues, por el tema, ¿no? Justamente de que es una situación penitenciaria y demás, pues no pueden tener contacto con todas las personas, ¿no? Entonces, los ponen a trabajar en maquinarias, en producción en serie, ¿no? Entonces, pero son situaciones especiales porque evidentemente no tienen los mismos beneficios que una persona civil, ¿no? Que no estuvo encerrada por algún delito, ¿sí? Esa es una situación especial. Por ejemplo, también los deportistas profesionales, no me aparece en la sala de espera, ¿eh? No es que no lo quiera dejar pasar, señor López, pero déjeme ver dónde anda. Deme un momento porque ya había. No me aparecía Edgar en sala de espera. Ok, entonces continúo. Estábamos hablando de los deportistas profesionales, ¿no? Que son igual casos especiales. Digo ustedes, los que son fanáticos del fútbol, por ejemplo, el contrato que tiene Messi, pues no es el que tiene otro deportista, de acuerdo al grupo o al equipo deportivo al que pertenezcan. Entonces, los sueldos, pues, evidentemente se diferencian bastante de uno a otro, o las condiciones de pertenencia al equipo, qué partidos puede jugar o qué partidos no, etcétera. Todo ese tipo de temas que, pues, evidentemente no conozco, pero sí son situaciones muy diferentes a que tú te contrates en, no sé, Nestlé o que te contrates en Unilever, ¿no? En donde hay horarios, hay días especiales de trabajo o días laborables y no laborables, etcétera. Los de artistas igual, artistas o personas pertenecientes a este sector artístico, también son excepciones y tendremos que tomarlos en cuenta. Eh, También las personas que intervengan en operaciones de tipo mercantil o comercial especial, por ejemplo, no es lo mismo una persona que trabaja por su cuenta en la venta de tal o cual producto, incluso que puede incursionar en el tema de mercadotecnia internacional o de comercio internacional, pero individualmente, o sea, por su lado, sin pertenecer a una empresa,
que aquella persona que pertenece a tal o cual institución o a cual o tal industria o empresa en donde normalmente se realizan este tipo de actividades mercantiles o comerciales, pero es porque forman parte de toda una organización. Los de trabajadores con discapacidad, lo que les mencionaba hace rato, por ejemplo, los que trabajan en la parte de transportación marítima y demás, que a veces trabajan por cantidad de días que acuden a transportar y a cargar el material o los pedidos, etcétera, ¿no? Por destajo también se le llama. Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado con relación laboral y de carácter especial por la ley. También en la Ley Federal del Trabajo existen ya denominaciones establecidas en donde se especifica qué actividades no están consideradas como un trabajo formal y cuáles son de tipo informal. Por ejemplo, en cuanto a normativa reguladora de las relaciones laborales, se pueden identificar los tres más importantes, como son el Estatuto de los Trabajadores, que es una de las más importantes porque es la que a los trabajadores les dice qué tienen que hacer, a qué grupo o a qué instituciones, en caso de que se integren en ellas, qué es lo que tendrían que hacer y a qué tienen derecho. Las normas también son, por ejemplo, relacionadas con el sueldo, ¿no? Las jornadas laborales, si son en qué horarios, cuánto tiempo, vacaciones, días festivos, etcétera, ¿no? Y si se les paga en esos días o en esas temporadas. Y cuando es un convenio colectivo, el cual se refiere a acuerdos entre representantes, por ejemplo, sindicatos, que son representantes o se supone que apoyan y defienden al trabajador de tal o cual empresa, y también en esos acuerdos que existen entre esos sindicatos y las empresas o instituciones, y qué tipo de condiciones de trabajo se deben regular y se pueden establecer para los trabajadores que pertenecen a ese convenio colectivo, ¿sí? Sus funciones principales, pues es como les mencionaba, regular las condiciones de trabajo, resolver conflictos o problemas entre los trabajadores sindicalizados y la empresa o institución, y contribuir, en teoría, a la paz social desde un aspecto laboral. Por ejemplo, estos son artículos o derechos básicos reglamentados en la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, trabajo se supone que es por libre elección de cada trabajador. Si se quiere sindicalizar, no es por obligación, aunque, por ejemplo, los trabajadores que habíamos mencionado hace rato de carácter portuario, por ejemplo, en Veracruz, todavía hay grupos de personas que trabajan recibiendo mercancía en el puerto y si no están sindicalizados por ciertos grupos, no pueden trabajar, ¿no? No les dan derecho a trabajar y por lo tanto pues no pueden ganar dinero. Entonces, algunos sindicatos desgraciadamente sí siguen trabajando bajo un esquema de obligatoriedad, o sea, de que te tienes forzosamente que pertenecer a ellos y obviamente pagar una cuota para pertenecer, porque si no, no te dejan trabajar. Se supone que no, que deberían esa función o ese beneficio, si se puede decir así, tendría que ser por libre elección de cada trabajador. Adopción de medidas de conflicto colectivo, también tienen derecho a huelga, a reuniones colectivas o a reuniones con la empresa para establecer obligaciones, derechos, características del trabajo, y también a participar, si así se establecen los contratos, por ejemplo, a participar en las utilidades de la empresa. Se supone que todos los trabajadores en donde las empresas tienen esta cuenta o este apartado, que pues la mayoría son todos los trabajadores tendrían derecho a cierto porcentaje de las utilidades. Con relación a la ocupación efectiva, se supone que si te contratan para trabajar en tal o cual puesto, es para que realmente hagas lo que ese puesto se establece, no para que nada más pases tiempo muerto esperando a la hora de salida. Por eso es ocupación efectiva, que realmente se genere una productividad o una obtención de actividades de acuerdo con lo que el puesto establece. A la promoción y formación profesional en el trabajo,
se supone que todos los puestos deben de tener una capacitación y una formación para desempeñarse correctamente o conforme la institución o la empresa lo requiere, a no ser discriminados por cualquier situación, por razones de género, estado civil, etcétera, ¿no? Y a no ser tampoco discriminados por situaciones que tengan que ver con la integridad física y seguridad de higiene adecuadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que con ustedes no lo platiqué, pero dentro de mis conocidos médicos, por ejemplo, alguna vez llegaron a tener pacientes que trabajaban en la industria y a propósito se dejaban cortar que un dedo, que una mano. Una vez llegó un paciente con cortado de la pierna, o sea, pero a propósito él hizo que se lastimara su pierna durante la jornada laboral para que la empresa lo indemnizara y pudiera tener días sin trabajar, ¿no? Y aparte recibiendo un sueldo. Entonces, este tipo de situaciones se supone que no deberían de pasar en las empresas. Incluso hay empresas e instituciones que se aseguran, o sea, se compran un seguro para que cuando existan este tipo de situaciones, no tengan que pagar, porque fue un contexto completamente voluntario por parte del trabajador. Entonces, pues es como a propósito me muero para que me pague pues todos me indemnicia, ¿no? La empresa. ¿Qué pasó, Ani? Bueno, es que ahorita de lo que estaba comentando, de que se tienen como que actualizar, Ujú, apenas pues, mi papá en su trabajo pues lo mandaron a Almoloya para que se actualizara. Entonces, se me vino eso a la mente como como un ejemplo. Y también antes de que pues le dieran como tal su trabajo, tuvo ujú, que hacer como una tipo prueba, no sé, es que tiene un nombre, en ujú, donde pues le hacen como que tiene que dibujar y ya pues dependiendo del psicólogo o quien lo interprete, ujú. este el dibujo, pues ya van a ver como que si es a- pues si lo aceptan o no. Y pues apenas un tío hizo Ujú. una tipo de prueba de eso, de, de confianza, si es honesto. Mm, sí, Entonces, psicométricas. Ajá. sí, ajá, y no, bueno, nos comenta que en las pruebas que él hizo, que era por internet, que decía que que le aparecía como una leyendita de que debe de ser honesto, como presionándolo que si realmente era honesto o no, para que le llegara pues eso. Sí, o sea, no puedes tú manipular, digamos, la respuesta de una prueba psicométrica. Se supone que si está bien diseñada la batería, así se llama, en terminología de reclutamiento, si está bien diseñada la batería, no tendría, no, aunque el trabajador contestándola quisiera hacer trampa, no se puede, porque te cachan. Si alguna vez yo creo que sí han realizado pruebas psicométricas, se dan cuenta que hay preguntas que casi significan lo mismo, nada más que están planteadas de forma diferente. O sea, las famosas capciosas, ¿no? Entonces, tú en una pregunta puedes contestar que no eres asesino, pero si en otra pregunta en donde te plantean una situación y no te preguntan directamente, oye, eres asesino, pero tú con las características que contestas, resulta que sí tienes tendencia a ser psicópata o cosas así, entonces ese tipo de preguntas detectan realmente la respuesta correcta, ¿no? Aunque tú quieras contestar siempre que sí o siempre que no, no se puede. Sí está bien diseñada la batería. Por eso yo creo que lo que comentas, Ani, a veces ya no se hacen las pruebas psicométricas o las entrevistas de primera vez de forma personal o presencial, porque se quiere evitar justamente este tipo de situaciones de sesgo. Se llama sesgo, es contaminación de información. Entonces, si tú ves a la persona, luego, por ejemplo, antes pasaba que si una muchacha o un chico eran muy bonitos, guapos o demás, y tú ibas a la entrevista, pues era más bien porque estabas bonito que te contrataban y no tanto por tus capacidades. Entonces, para evitar ese tipo de sesgos o de desviaciones, se hacen de forma remota o primero tienes que pasar ciertos filtros hasta que ya finalmente puedas tener una entrevista personal con un reclutador profesional que detecte cuestiones, por ejemplo, de
de manipulación de información, ¿no? O personales que pudieran afectar en la contratación objetiva de ese elemento. Pero pues en teoría, por ejemplo, en Procter, digo, para llegar al último paso del reclutamiento es un triunfo, porque son como casi 20 entrevistas digitales, bueno, virtuales primero, y no son entrevistas, son pruebas, como dice Ani, psicométricas, que tienes que pasar para poder ya llegar a la última etapa, que es la entrevista personal, ¿no? Con el área que está interesado por contratarte. Entonces son ese tipo de cuestiones para evitar pues la discriminación y la manipulación, ¿no? Del proceso de reclutamiento. No sé si por allí va tu comentario, Ani, o me desvié mucho. No, sí, sí, ahí va. Justamente, gracias, Ani. Ok, entonces, los siguientes deberes de los trabajadores también se encuentran generalmente en el artículo 5. Digo generalmente porque constantemente está en actualización la Ley Federal del Trabajo. Entonces, los deberes laborales en general que debemos cumplir es obviamente con las obligaciones y en conformidad, o sea, nadie, repito, lo obligan a trabajar, en teoría, y de buena fe y con diligencia, ¿no? O sea, diligencia es preocupándote también por los demás compañeros o las demás áreas dentro de una organización o dentro de una empresa, observar las medidas de seguridad e higiene que se adoptan. Esto es muy importante. Seguridad e higiene es un concepto, de hecho hay sellos de calidad a nivel empresarial que validan que las empresas tengan áreas, por ejemplo, seguras para trabajar o que no haya, por ejemplo, peligro para los trabajadores. Eso es seguridad e higiene, ¿sí? Entonces, pues es cuando se les pide que, pues, o usen uniforme especial, casco, zapatos antiderrapantes, por ejemplo, ya sea que los trabajadores traigan, obviamente la empresa les da cierta cantidad para que compren el uniforme o todo lo que necesitan, o bien la misma empresa tiene ya su material y se lo otorga a los trabajadores para cumplir con normas de seguridad e higiene. Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario o del reclutante de la persona que los contrata, no concurrir con la actividad de la empresa y contribuir a la mejora de la productividad, ¿sí? Obviamente desempeñándose conforme el contrato de trabajo que hayan firmado. Son correlacionales o correlativos a los del trabajador, los derechos, ya que si uno tiene obligaciones de diligencia, el otro tiene el derecho de exigírselas, ¿sí? Entonces, si bien ustedes como trabajadores de una empresa o institución tienen ciertos derechos, derecho a, no sé, cierto tiempo para comer o qué sé yo, derecho a capacitación, como lo veíamos hace un momento, también los empresarios tienen derecho de exigirle ciertas actividades o ciertas cuestiones propias del puesto al que han sido contratados. Pero aquí tengan mucho cuidado porque hay empresarios que abusan, ¿no? O sea, sobre todo con gente joven, recién ingresada a un trabajo, que no sabe, evidentemente, todos estos aspectos de contratación y de reclutamiento y de sueldos y salarios y todo eso. Entonces, pues les piden más de lo que se supone están contratados para hacerlo. Entonces, pocos son los que tienen el valor de decir, oye, me presta mi copia de contrato, por favor, porque de acuerdo a lo que usted me dijo al principio yo iba a hacer, estoy haciendo completamente cosas diferentes. Además, no tengo los recursos para hacerlo y usted me lo está exigiendo. Entonces, sí necesito copia de contrato. Entonces, un consejo que yo les doy, que ustedes ahorita están pues a punto de egresar de su licenciatura, digo, ya sé que les faltan uno que otro cuatrimestre, pero si les es posible pedir una copia del contrato en donde están trabajando o algún tipo de ¿cómo decirlo?, de documento que los asegure en lo que escrito, en donde se les especifique qué es lo que van a hacer durante todo ese tiempo en ese puesto, mucho mejor, para que no haya este tipo de situaciones de que les pidan más o no les den recursos para hacer lo demás y finalmente eso los conflictúe para ser productivos dentro de esa organización. El contrato de trabajo, pues, es un acuerdo, creo que todos sabemos en general que es un contrato, pero bueno, en definición es un acuerdo en donde el trabajador y el empresario manifiestan la voluntad de intercambiar servicios o actividades para tener una retribución, tanto la empresa con el trabajo de la persona
como la persona con un sueldo o con alguna compensación establecida en ese puesto. Los sujetos son las personas que se encuentran en la relación laboral. Encontramos los siguientes. Obviamente el trabajador, que generalmente es mayor a 18 años, menores incapacitados mayores de 16 y menores de 18 con consentimiento de sus padres o tutores. O sea, menores de 18 sí pueden trabajar siempre y cuando exista un documento por parte del tutor o del padre el que autorice a esta persona a trabajar, ¿no? Y el empresario son aquellas personas físicas o jurídicas, me refiero a dadas de alta con esa figura fiscal, en donde puede ser en el área pública o en el sector público gobierno o en el sector privado, que pueden recibir la prestación de servicios, es decir, las actividades que los trabajadores realizan en tales empresas o instituciones, ya sea del sector público o del sector privado. Los elementos esenciales, además de estos dos sujetos que acabamos de describir, también es el objeto, es decir, el compromiso que tanto la empresa como el trabajador establecen en ese puesto, la causa, que es la finalidad con la que ustedes están siendo contratados en ese puesto y en la empresa o en la institución donde lo están haciendo, y el consentimiento, que tiene que ser libre y de mutuo acuerdo. La forma puede ser por escrito o de palabra. La duración, que es el contrato, se supone que debe establecerse, lo que les decía, por 1 año, por 6 meses, por 3 meses, etcétera, etcétera. Y como les decía, generalmente hay un periodo de prueba en el que se establece si la persona sigue trabajando en esa empresa o no, y cuáles son sus derechos, las características que tiene que cumplir en ese tiempo, ¿no? Porque evidentemente no es lo mismo, las responsabilidades de un contrato temporal no es el mismo que de un contrato o de la figura de plaza fija, ¿no? Evidentemente un contrato indefinido tiene más obligaciones, tienes más responsabilidades, pero también tiene ciertos beneficios que un contrato temporal no puede tener. Por ejemplo, hay empresas que tienen la figura de becarios, ¿no? O de asistencias. Entonces, ellos, por ejemplo, no tienen derecho a, no sé, la cafetería, ¿no? O a todos los platillos de la cafetería como lo tienen los que tienen ya su contrato fijo, etcétera. Son cuestiones que deben de quedar establecidas tanto en los contratos temporales o de prueba como en los contratos indefinidos. También algo bien importante, ahora sí, en las relaciones laborales, además de todo esto duro que vi, o hard skills, o sea, la parte de habilidades duras, también está la parte blanda o la parte de relaciones, perdón, de habilidades suaves, soft skills. Aquí les puse una imagencilla de la historieta de Mafalda, hablando del respeto y la comprensión, que son importantes para convivir con los demás, sobre todo en el ambiente laboral, ¿no? Sin discriminar, sin determinar que alguien es mejor que otro o más que otro. Las relaciones interpersonales parten de una postura de respeto hacia los demás, claridad en tus criterios y en la convicción en lo que defiendes. Es confiar en ti mismo, valorar y reconocer también las cualidades de los demás. Es respetar la diferencia, lo que hablábamos de que no hay que excluir a nadie por X o Z cuestión, de género, de raza, de edad, ¿sí? de profesión, porque también eso es algo bien típico, sobre todo en salud. Bueno, creo que en todas las áreas, pero en salud a veces se identifica más claramente, ¿no? Que por no ser médico especialista, ¿no? Por ejemplo, no eres de igual de valioso o igual de eficiente que alguien con especialidad, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué respetar la diferencia? Porque cada uno de nosotros por nuestros genes es un ser diferente, porque al ser diferentes pensamos, actuamos y sentimos diferente a los demás en situaciones similares, y porque si fuéramos iguales el mundo no evolucionaría. Por ello, todo nuestro entorno gira en una buena comunicación, lo que decía Edgar al principio, y nuestras relaciones interpersonales giran en aprender a comunicarnos eficientemente. Por eso la comunicación organizacional es una de las variables, ¿no? O uno de los factores que determinan el éxito de muchas empresas y de muchas organizaciones, ¿no? Entonces, si no hay comunicación clara, pero que se respete, ¿sí?
O sea, comunicación no solamente me refiero a del tipo oral, ¿no? La que tú tengas cotidianamente con las personas en tu contexto, sea laboral, académico, personal, sino también la comunicación escrita. Si se llega a un acuerdo, si se establece un reglamento en una institución, en una escuela, lo que sea, y no se respeta, quiere decir que no está habiendo una buena comunicación. Porque si nada más voy a respetar lo que me conviene de un reglamento, pues no estás entendiendo entonces el mensaje escrito que se estableció en un reglamento de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante por eso que la comunicación sea parte de un acuerdo entre partes, ¿sí? Y si ya se llegó a un acuerdo, también debe respetarse. La comunicación, entonces, Roberto, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, la comunicación es el proceso más importante de la interacción del ser humano. Es el intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que han ido moldeando las actitudes, conocimientos, sentimientos y conductas ante la vida. Gracias. Entonces, obviamente también, como lo menciona su compañero, cada uno de ustedes se comunicó de forma diferente, pues con sus papás, con sus amigos, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo, y eso, mal que bien, los ha ido formando, ¿no? Los ha ido acostumbrando a relacionarse con más personas bajo este esquema comunicacional, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a que hay personas que se les da, ¿no? O sea, se les da el hablar más, en un lugar extraño con personas que no se conocen, pero no les cuesta trabajo empezar a relacionarse, empezar a comunicarse, porque así han sido formados, así han sido educados, más que formados, educados, ¿no? Y entonces esa facilidad de comunicación viene desde atrás, desde la casa, ¿no? Entonces ya hay personas que les cuesta más trabajo el pertenecer, el integrarse comunicacionalmente a un contexto y entonces, bueno, ya ellos decidirán qué hacer y si lo deciden así, a lo mejor les gusta estar así o comunicarse de esa manera, les funciona, es bastante respetable, pero finalmente tendrían que encontrar tanto los que se comunican más abiertamente como los que tienen otra forma, encontrar la manera de que esa comunicación resulte en un beneficio para ellos y para el contexto en donde se están desarrollando. La comunicación en las relaciones interpersonales, bueno, tenemos que tener en cuenta que la comunicación siempre tendría, pero lamentablemente no siempre lo es, que ser congruente, honesta y sincera. Giovanna, ¿qué entiende por qué la comunicación sea congruente? Pues que lleve como un orden, o sea, que uno no diga una cosa y otro diga otra cosa diferente, porque también a base de eso puede haber un desorden en la comunicación. Debe de llevar como un orden o pues sí, una coherencia. ¿Me da un ejemplo, por favor? ¿Qué podría ser Pues sí, bueno, yo me baso por ejemplo, en el video que nos puso el de Sara, que cuando iban a inaugurar una tienda, pues sí, la comunicación ahí tenía que ser congruente junto con los empleados, los que de la vigilancia y todo, para eso deben de llevar como un orden, una congruencia en el ambiente de la tienda. ¿Usted es una persona congruente? O sea, Pues lo que sí. dice que es, lo es. Lo que dice que hace, lo hace. Sí. Eso es congruencia. Eso es el concepto de congruencia. Ahora, si lo extrapolamos a comunicación, ¿cómo tendría que ser? Por ejemplo, en el caso ese que está usted tratando de describir de Sara. Pues sí, por ejemplo, no sé, algún jefe de ahí que sí dice que en determinado, bueno, no sé, en un mes que va a haber rebajas en la tienda y que, o sea, que nada más lo diga, pero que, no sé, no lo haga.
Ujú. o que no sé si no sé. Ok, a ver, vamos a hacerlo juntas. ¿Tiene problemas de salud o algo así? Porque la escucho rarita de la voz. Sí, de mi garganta. Ah, ok, entonces yo le ayudo. Por ejemplo, cuando, digo, estamos hablándolo con todos, ¿eh? Para que si alguien quiere contribuir, adelante, la puerta está abierta. Por ejemplo, cuando las estaban capacitando, ¿se acuerdan al principio que les decían el cambio en la mano, ¿no? Ver a los ojos al cliente, saludar, ¿no? Recibirlos con una sonrisa. Este, eh, Digo, no lo dijeron ahí en la capacitación, pero generalmente, por ejemplo, los clientes que están, mandan en las empresas, las personas, el trabajador que está en contacto con el cliente, tiene que tener una comunicación clara, ¿sí? De lo que, por ejemplo, Giovanna dice promociones, ¿no? Que cuando llegaran a pagar a la caja, les comentaran, ¿sabe qué? También hay promoción en este producto, por si lo quiere considerar. Eso, por ejemplo, sería una comunicación oportuna al momento del que el cliente pague para que si él quiere aprovechar la promoción, pues la aproveche, ¿no? O sea, que no se vaya sin saberla, porque a veces hay promociones que, o no sé si les ha pasado, cuando compran algo, y ya que se van de la tienda, dicen, chin, y había esta promoción y nadie me dijo, o no me di cuenta, la pude haber aprovechado. Ah, bueno, pues ya hay empresas que cuando estás pagando, por ejemplo, en las farmacias te dicen, y tenemos la promoción del shampoo con el, no sé, tal o cual producto. ¿Sí me explicó? Entonces, esa también es comunicación. Pero dejar de ser congruente, Giovanna, por ejemplo, si a la hora de cobrarte, te cobraran más de lo que tú estás dispuesta a pagar porque lo viste en el precio, ¿no? Por ejemplo, o sea, a ver, si aquí estoy viendo en la etiqueta que esta prenda tiene este precio y usted me está cobrando el doble, o aquí dice que hay una promoción o un descuento y usted no me lo está respetando, me refiero a usted, es la persona que te está cobrando, que no está siendo congruente, ¿sí me explicó? O sea, lo que te dice la empresa que te va a cobrar en una promoción, por ejemplo, en un precio especial, no te lo está respetando, ¿sí? O por ejemplo, que las colaboradoras de Sara hicieran completamente todo lo contrario de lo que les dijo la capacitadora. O sea, no recibir el cambio en la mano, no abrir la boca ni siquiera para, ya no digas saludar, ni siquiera abren la boca para entablar una comunicación, ¿no? De interacción comercial en la que por lo menos te digan, no, pues sí, ya recibí su producto y se lo voy a cobrar nada. O sea, que queden mudas, ¿no? Por ejemplo. Quiere decir que no están cumpliendo con lo que la capacitación se les comunicó que tendrían que hacer. ¿Sí me explicó? Por eso tiene que ser congruente. Y congruente también tiene que ser en cuanto a qué área. Tú como nutrióloga, pues me imagino que vas a hablar o generalmente tu comunicación va a estar orientada a la nutrición. No vas a meterte en obstetricia ni en gastronomía. Bueno, a lo mejor en gastronomía sí, pero gastronomía nutricional, ¿no? Por ejemplo. No te vas a meter en cuestiones de ingeniería, por ejemplo, ¿sí? O sea, tiene que ser congruente tu comunicación también de entrada, de acuerdo a tu formación. ¿Sí me explico? Eso es lo que significa ser congruente en tu comunicación. ¿Sí me expliqué, Giovanna? Sí, mis. Ay. No se preocupe, usted tranquila, ya por eso lo hicimos entre las dos. Cari, honesta, ¿qué significa honesta? La comunicación honesta. Pues siempre como decir la verdad, o sea, como de que, pues sí, decir lo que se está diciendo, ser honesto. O sea, un ejemplo. Pues no sé, ahorita retomando los ejemplos que dijeron, eh, pues, por ejemplo, ¿Usted ha igual con trabajado, el Cari? cambio, ¿no? Siempre, no, No, nunca. Su mamá, hermanos, no, conocidos, amigos, ¿nunca trabajaron ellos? ¿Nunca tampoco trabajaron? no, sí, sí, Ah, ok, sí. ok. Ellos, no sé, su papi, su mami, con quien tenga más cercanía, a lo mejor un primo, una prima que le haya alguna vez contado, oye, fíjate, amiga o prima, que en mi trabajo hay una tipa o hay un tipo que es bien, chismes, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay junta, él dice que hace esto, esto y esto y nada que ver, o sea, todo lo que dice que hace, o sea, nunca se ven resultados. ¿Le ha pasado? ¿Le han contado? Sí, sí me han contado. Platícanos del caso, lo que se pueda conocer, no nos voy aquí a ventanear a nadie.
No, No, ya sé. no, pues así de que, de A ver, ¿qué que, quieres? pues de que sí han sido como deshonestos, ¿no? Con el trabajo, no, o sea, siento que sí me han contado, pero pues mejor Pero voy no a te tomar como acuerdas, bueno. ejemplo así como de que, ajá, sí, A ver, como es, de que, ¿me a escuchan ver, mis? sí, sí te escucho, corazón. Mira, por ejemplo, yo te voy a Ok. ayudar. Un ejemplo, a ver si por ahí Yo, mi- te llega algo. Bueno, a ver qué me dijo. A ver, Lupita, vas. bueno, yo, por ejemplo, en este caso de honestidad, Ajá. pues podría entrar un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mis hermanos que son, encargados de algunos cines, Ah, qué pues no padre. sé, Ajá. que trabajan pues con dinero, Ajá. y ahí podría entrar un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de los niños que están trabajando en taquilla o en dulcería, que son los que manejan dinero o producto, pues igual a la hora como de hacerles conteo de producto, inventarios o cosas así, pues Ujú. falta cierto producto o falta cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, pues ahí es como de a ver o quién cobró de más o no dieron el cambio bien o pues no sé, X cosa, ¿no? O sea, eso es como la Honestidad. honestidad de parte tuya que tiene que ver pues con la empresa que te está contratando, ¿no? O sea, por ejemplo, en cierto caso, yo Ajá. por mis hermanos me he enterado que han corrido pues a varios chicos o Sí, así, a sí, sí. personal, que Ujú. porque se pasaron puntos de producto pues a sus tarjetas personales, ¿no? Y ¿En es como serio? de, o sea, neta te diste a conocer por Ajá. 100 o 200 puntos, o sea, Imagínate. en producto o te atreviste a tomar cierto dinero cuando pues a veces el personal hasta te Ujú. puede prestar el dinero, ¿no? Y pues ya Ujú. te van descontando, pero pues no robarlo, o sea, eso es la honestidad, ¿no? Claro, pero más que, o sea, evidentemente, claro, las acciones honestas valen mucho en un trabajo, pero también la comunicación. O sea, miren, por ejemplo, si a ustedes les dan cierto grado de confianza, si no es que mucha, simplemente el hecho de que los contraten en algún lugar. O sea, ya que si te contratan, quiere decir que están confiando en ti. Y si, por ejemplo, cuando se pide algún reporte, ¿no? De tus actividades y tú estás reportando a cosas que se supone que hiciste y realmente no se ven los resultados de esas actividades, pues está siendo, aparte de que está siendo incongruente, como lo veíamos con Giovanna, también está siendo deshonesto en tu comunicación. ¿Sí me explicó? O también, no solamente con tus superiores, sino también con tus compañeros, cuando dices que, o cuando les propones cierto apoyo y al final no se los das, también estás siendo deshonesto, porque ellos están confiando en que tú los vas a apoyar o los vas a terminar de capacitar en cierta función que tú no sabes todavía, y a la mera hora te cambian, ¿no? La jugada, así, con tal de ellos subir y quedar bien ante el superior, te dicen cosas que o no son ciertas o no son del todo ciertas, que también ustedes saben que el mentir también significa ocultar información, ¿no? Sobre todo a nivel empresarial. Entonces eso también habla de la honestidad en la comunicación, ¿ok? Vamos a reiniciar la sesión, por favor, porque nos queda menos de un minuto y nos volvemos a conectar.